El leve zumbido del escritorio era el único sonido en mi oficina. El rostro de Scott Miller parpadeó en la pantalla, congelado en medio de una mueca. Le sentaba bien, pensé, mucho mejor que la sonrisa de confianza que había mostrado durante la mayor parte de su vida. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar por tercera vez, pero lo retiré. No, quería que se detuviera un poco más, que comprendiera de verdad el tic-tac del reloj. Miré la hora en la esquina inferior derecha del monitor. 21:47. Aún faltaban unas horas para la medianoche. Me recosté. La vieja silla de oficina crujió suavemente bajo mi peso. Afuera, la noche era fría y despejada, la clase de quietud que se cernía sobre el medio oeste a finales de otoño. Mi mirada se desvió hacia la foto enmarcada en mi escritorio. Sarah y yo, sonriendo, con un sendero serpenteando a nuestras espaldas. El recuerdo de esa foto, de una época más sencilla, se desvaneció al aparecer otra imagen. El rostro de Scott, no en una pantalla, sino en persona, bajo las brillantes luces del salón de un hotel, 3 meses antes. La reunión de los 15 años de la Facultad de Derecho de Harvard. Sarah había sido quien me insistió. «Es bueno ver caras conocidas, Mark», dijo, alisándome la solapa de la chaqueta esa noche. «Hacer contactos, o simplemente ponernos al día. Eres joven, necesitas mantenerte conectado». Siempre tenía una forma de hacerlo parecer práctico, incluso cuando sabía que prefería pasarme el viernes por la noche leyendo permisos de urbanismo. Había ido, aunque solo fuera para detener su suave insistencia. El salón de baile era un mar de trajes caros y risas educadas. El aire olía a aperitivos carísimos y a ambición. Sentí el peso familiar de estar fuera de lugar, un abogado de interés público especializado en derecho ambiental, rodeado de titanes corporativos. Mis conversaciones parecían más pequeñas, mis victorias menos tangibles. Logré una breve e incómoda charla con Ben Lee, un antiguo compañero de estudios, ahora socio de una firma que gestionaba fusiones internacionales. Parecía cansado, su sonrisa apenas llegaba a sus ojos. Intercambiamos cumplidos, la relajada camaradería de nuestros días de estudiantes, sustituida por la forzada cortesía de 2 hombres que habían elegido caminos muy diferentes. Entonces entró Scott Miller. Se movía por la sala como si fuera suya, lo cual, en cierto modo, era cierto. El chico de oro de nuestra clase, convertido en leyenda de Wall Street. Se especializaba en adquisiciones hostiles, adquiriendo empresas industriales en dificultades, liquidando sus activos y dejando tras de sí un reguero de despidos y destrucción ambiental. Dominaba la sala, con una sonrisa forzada, un vaso de líquido ámbar en la mano y la mirada escudriñando la sala, siempre calculadora. Su mirada se posó en mí. La sonrisa no flaqueó, pero un destello frío brilló en sus ojos. Se separó de su grupo de admiradores, caminando con una gracia casi depredadora. «Mark Jensen», dijo arrastrando las palabras, deteniéndose a pocos metros, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su costosa colonia. ¿Seguimos salvando el mundo árbol por árbol? El humor en su voz era tenue, una indirecta apenas disimulada. Sarah, de pie a mi lado, me ofreció una sonrisa forzada, percibiendo el cambio en el ambiente. Scott se giró hacia Sarah y le dirigió una rápida mirada evaluadora. «Sarah, estás despampanante. Ese vestido te queda perfecto». Su voz era más suave, pero vi un ligero estremecimiento en los ojos de Sarah al reconocer la insinceridad. Se giró hacia mí, con una sonrisa cada vez más amplia, mostrando demasiados dientes. «Mark, es un auténtico Don Quijote, ¿verdad? Luchando contra molinos de viento mientras los demás estamos construyendo parques eólicos. O al menos, comprando las empresas que fabrican las piezas». Soltó una risita, y algunos de nuestros antiguos compañeros que se habían reunido cerca rieron con él. La conversación había cambiado. Ya no era una reunión para ponerse al día, sino una actuación para Scott. Se inclinó con aire conspirador, pero su voz se oyó. «De verdad, Mark, gané más dinero el trimestre pasado, del que verás en toda tu vida. Podría comprar todo tu bosque y convertirlo en un campo de golf antes de que termines tu próxima apelación». Acortó la frase con una sonrisa sin alegría. Algo dentro de mí se tensó. Sentí que me subía la temperatura del cuello. «¿Y cuántas comunidades has envenenado para ganar ese dinero, Scott?
Pregunté con voz firme a pesar del temblor en el estómago. La risa se apagó, reemplazada por un silencio repentino e incómodo. El rostro de Scott se endureció. Su encanto despreocupado se evaporó, reemplazado por una mirada fría y reptiliana. «Por eso tengo un patrimonio de 9 cifras», dijo con voz monótona. «Y tú sigues conduciendo un... ¿Qué es? Un Subaru». Dio un sorbo lento a su bebida, sin apartar la mirada de la mía. Fue una despedida, una declaración de mi lugar en su mundo. Sara me puso una mano en el brazo, una súplica silenciosa. Salimos poco después, con el sabor del triunfo barato en el aire. En el coche, Sara intentó consolarme. Sus palabras eran un suave murmullo contra el rugido del motor. «Es solo inseguro, Mark. No dejes que te afecte». Pero el escozor de sus palabras era real, una píldora amarga que se me alojó en la garganta. Sentí la verdad de su desdén, una realidad fría y dura. Esa noche, despierta, miré al techo. El brillo del reloj digital era un recordatorio constante del paso del tiempo, del abismo que nos separaba. Algo se había endurecido en mi interior, una silenciosa determinación. No dejaría que Scott Miller me definiera. Si el destino, o la pura voluntad, alguna vez me daba la oportunidad de inclinar la balanza, no lo dudaría. 3 semanas después, el dolor de la reunión se había atenuado, reemplazado por la rutina habitual de mi trabajo. El aire en mi oficina de Pittsburgh estaba impregnado de olor a papel viejo y café tibio. La luz del atardecer apenas lograba penetrar la mugre de las ventanas, proyectando un brillo apagado sobre la pila de informes de impacto ambiental apilados sobre mi escritorio. Fue entonces cuando entró María Sánchez. Tenía poco más de 60 años, y su rostro estaba marcado por las líneas de expresión propias del trabajo duro y la preocupación. Sus manos, al apoyarlas sobre mi escritorio, estaban callosas. Sus uñas estaban limpias pero desgastadas. No perdió el tiempo con cumplidos. «Señor Jensen», empezó, con voz firme que delataba una tranquila determinación. «Soy de Oak Haven». Oak Haven. El nombre evocaba imágenes de pueblos olvidados, enclavados en lo profundo del cinturón industrial, desapareciendo lentamente junto con las industrias que antaño los sustentaban. María confirmó mis pensamientos no expresados. «Nuestro pueblo ha estado muriendo, señor Jensen, desde que cerró Keystone Manufacturing». Keystone había sido el alma de Oak Haven, una fábrica que había producido componentes metálicos durante generaciones, solo para cerrar hace años, dejando atrás una estructura en ruinas y, como sospechaba, una bomba de relojería ambiental. «Ahora», continuó María, «una empresa llamada Horizon Industrial Partners compró la vieja planta. Prometen empleos, revitalización. El alcalde Dave Thompson y el ayuntamiento se están desviviendo, repartiendo permisos y exenciones fiscales como si fueran caramelos». Había cansancio en su voz, pero también un matiz de sospecha. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «¿Pero no confías en ellos?», dije, más como una confirmación que como una pregunta. Los ojos de María, de un marrón profundo y preocupado, brillaron con una mezcla de ira y tristeza. «Mi esposo Mateo trabajó en Keystone durante 30 años», dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. «Murió de cáncer de pulmón. Los médicos dijeron que fue por el polvo, los químicos que respiraba a diario. Nunca limpiaron bien la vieja fábrica cuando cerró. Nunca». Me miró fijamente, con una mirada firme. «Ahora esta gente de Horizon quiere reanudar la producción. He oído que están trayendo los mismos equipos viejos, sin modernizarlos, sin limpiarlos. Solo están usando los mismos venenos de siempre». Una risa amarga escapó de sus labios. «No, señor Jensen, no confío en ellos». Metió la mano en una bolsa de lona desgastada y sacó un folleto satinado. «Horizon Industrial Partners», proclamaba en letras modernas y llamativas. «Lo repartieron en la asamblea», dijo, empujándolo por encima del escritorio. Lo recogí, rozando el papel resbaladizo con los dedos. Recorrí el texto con la mirada y luego me fijé en la cara sonriente de la portada. Una cara que conocía demasiado bien. Scott Miller. El corazón me dio un vuelco, un golpe frío y fuerte contra las costillas. Sentí una descarga eléctrica repentina, una oleada de adrenalina. El aire en la oficina se sintió repentinamente más enrarecido. «Horizon», aclaró María,
observando mi reacción con silenciosa intensidad. Es una subsidiaria de Miller Capital. Fue una sensación extraña, como una trampilla que se abría bajo mis pies, solo para revelar no una caída, sino un camino. Un camino directo a Scott Miller. Este ya no era un caso cualquiera. Era personal. La humillación en la reunión, la crueldad despreocupada de sus palabras, todo encajó. No se trataba solo de leyes ambientales ni de ayudar a un pueblo en dificultades. Se trataba de algo completamente distinto. Cerré el folleto y lo dejé con cuidado sobre mi escritorio. «Me encargo del caso, María», dije con voz firme, sin que se notara la agitación que sentía en mi interior. «Y no te preocupes por el pago inicial. Podemos arreglarlo después». Necesitaba ir a Oakhaven, para verlo con mis propios ojos, para afrontar esta nueva oportunidad. Llamé a Sara desde el teléfono de la oficina. Los números familiares me consolaron un poco. «Hola», dije, intentando un tono informal, pero sabiendo que percibiría la tensión subyacente. «Ese tono», dijo con voz cálida, pero con un matiz de complicidad. «¿No tendrá nada que ver esto con cierto financiero arrogante cuyo nombre mantendré en el anonimato?» Hice una pausa, con una sonrisa irónica en los labios. Me conocía demasiado bien. «Acabo de conseguir un nuevo cliente», admití, «de un pueblo llamado Oakhaven. Resulta que Miller Capital está involucrado». Hubo un momento de silencio. Luego, un suspiro. «Ten cuidado, Mark», advirtió, ahora con voz seria. «No dejes que esto se centre en tu ego en lugar de en sus necesidades. Son personas reales, recuérdalo». «Lo sé, Sara», dije, y lo decía en serio, casi en serio. Pero incluso al pronunciar esas palabras, un profundo y satisfactorio zumbido resonó en mi interior. La perspectiva de desbaratar los planes de Scott Miller, de volver su imperio cuidadosamente construido en su contra, parecía una promesa susurrada en la oscuridad. El viaje a Oakhaven me llevó casi 2 horas. El paisaje iba cambiando poco a poco de la expansión urbana a las ondulantes colinas, y luego a los desgastados pueblos industriales que salpicaban los valles fluviales. Cuando por fin llegué, la vieja planta manufacturera de Keystone se alzaba contra el gris cielo otoñal, un gigantesco y ruinoso monstruo de ladrillo y metal oxidado. Era incluso peor de lo que María me había descrito, y no se había equivocado con la prisa de Scott. Incluso desde la carretera principal podía ver figuras moviéndose por los muelles de carga, el rugido de las carretillas elevadoras, las inconfundibles señales de actividad. Scott no perdía el tiempo. Nunca lo hacía. El restaurante estaba cálido, olía a café rancio y frituras, un aroma reconfortante que evocaba rutina y viejos hábitos. Unas 20 personas se reunieron en la trastienda, con una ansiedad común en sus rostros. Eran en su mayoría residentes mayores, con la mirada cargada del cansancio de una vida en un pueblo que había conocido tiempos mejores. Muchos habían trabajado en Keystone Manufacturing o vivido lo suficientemente cerca como para sentir su presencia, para bien o para mal, a lo largo de su vida. María se sentó a mi lado, acariciando de vez en cuando el brazo de la mujer que estaba a su lado. Frank Peterson, un hombre con las manos nudosas como raíces de árboles viejos, habló primero. Había sido supervisor de turno en Keystone durante más de 30 años. En 2010, comenzó con voz grave, la EPA se presentó. Hizo todo tipo de pruebas. Dijeron que encontraron todo tipo de sustancias desagradables en el suelo, en las aguas subterráneas. Benceno, plomo, mercurio. Dijeron que era malo. Negó con la cabeza, con un sabor amargo en la lengua. Luego no pasó nada. Redactaron sus informes, nos dijeron que monitorearían la situación, y eso fue todo. La fábrica cerró un año después. Todos se olvidaron del veneno. Uno a uno, otros compartieron sus historias. Una mujer llamada Clara habló de su hermano, quien falleció de un tumor cerebral agresivo a finales de sus 40, a pesar de no tener antecedentes familiares. Otra, una maestra jubilada, relató una serie de cánceres infantiles poco frecuentes entre estudiantes que vivían cerca de la planta en los años 90. Había historias de jardines atrofiados, mascotas que morían misteriosamente y un miedo generalizado y tácito al agua de sus grifos. Los detalles eran anecdóticos, desgarradores e imposibles de ignorar. Cada historia era una pieza del rompecabezas, expuesta cruda y sin adornos.
Me miraron con los ojos llenos de preguntas, esperanza y una súplica desesperada de respuestas. Pasé los siguientes días encerrado en mi oficina improvisada, una habitación alquilada encima de la ferretería Oak Haven, rodeado de montañas de documentos. Revisé permisos históricos, las copias apenas legibles de informes de la EPA de décadas pasadas y las páginas satinadas y recién impresas de las ordenanzas locales de zonificación. Lo que encontré fue un patrón familiar de negligencia y conveniencia. Las regulaciones ambientales estaban plagadas de lagunas legales, tan grandes que podían atravesar un camión, y la velocidad con la que el ayuntamiento había aprobado las propuestas de Horizon era alarmante. Era evidente que les interesaba más la promesa de empleos que los costos ambientales. Mi primer paso fue solicitar una orden judicial. Redacté un escrito conciso y urgente, alegando la posibilidad de una mayor contaminación y la falta de un plan de limpieza integral. Pero el equipo legal de Horizon ya estaba formado, una maquinaria impecable de abogados corporativos traídos desde Pittsburgh. Respondieron a cada argumento con una jerga legal, retrasos procesales y una desestimación superficial de las preocupaciones de la comunidad, calificándolas de especulación infundada. Argumentaron que reiniciar la producción era crucial para la reactivación económica de Oak Haven y que cualquier retraso sería catastrófico. El juez local, un hombre que probablemente se había criado con muchos de estos residentes, pero cuyo sustento dependía de no causar problemas, se mostró indeciso. La orden judicial fue denegada por el momento. También me reuní con el alcalde Dave Thompson. Era un hombre corpulento, con el rostro siempre enrojecido y un aire de autoridad atribulada. Nos sentamos en su oficina, cuyas paredes estaban adornadas con certificados de reconocimiento enmarcados y fotos de diversos eventos municipales. «Mark», comenzó, con un gesto de desdén, «entiendo tus preocupaciones, pero estamos hablando de empleos de verdad. Horizon ha prometido revitalizar este pueblo. No podemos permitir que unos cuantos informes antiguos y algunas preocupaciones por la suciedad lo frenen». Hablaba de revitalización económica como un mantra, con la mirada vidriosa ante la visión de prosperidad. Las preocupaciones ambientales para él eran un inconveniente secundario y fácil de gestionar. De vuelta en el restaurante, María y yo nos sentamos con el grupo principal de ciudadanos preocupados. La denegación de la orden judicial fue un revés, pero no iba a permitir que fuera una derrota. «Tenemos que golpearlos donde más les duele», expliqué, extendiendo unos blocs de notas sobre la mesa. «Legalmente, están atrincherados ahora mismo, pero la opinión pública es otro campo de batalla. Tenemos que hacer ruido. Tenemos que hacer que esto sea imposible de ignorar». Describí una estrategia centrada en la acción colectiva y la concienciación pública. «Organizaremos una asamblea municipal», propuse. «No solo para nosotros, sino para todos. Presentaremos los hechos, las historias, las preguntas sin respuesta. Cuestionaremos públicamente la narrativa del Consejo. Necesitamos conseguir un apoyo más amplio, mostrarles la voz unificada de Oak Haven». María asintió lentamente, con los ojos brillantes de comprensión. Al salir esa tarde, el aire otoñal era penetrante, con el aroma a hojas húmedas. La esperanza en los ojos de aquellas personas, la confianza que depositaron en mí, era una pesada carga. No era solo mi reputación la que estaba en juego, ni siquiera el futuro de Oak Haven. Esta era una oportunidad para demostrarme algo a mí mismo y a Scott Miller. Lo que estaba en juego parecía imposible, personal de una manera que no había previsto. Esta batalla, me di cuenta, apenas comenzaba. El salón comunitario de Oak Haven bullía con una energía nerviosa. Todas las sillas plegables estaban ocupadas, y la gente se alineaba en las paredes traseras, con rostros que mezclaban esperanza y escepticismo. El aire estaba cargado de expectación. María había hecho un excelente trabajo difundiendo la noticia. La multitud era más grande de lo que esperaba, testimonio de la silenciosa desesperación que latía bajo la superficie del pueblo. María Sánchez fue la primera en ponerse de pie, con la voz clara y firme a pesar del temblor en sus manos. Habló de Mateo, su esposo, de sus 30 años en Keystone, de la tos persistente que se convirtió en un diagnóstico terminal. «Trabajó duro», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Creía en este pueblo. ¿Pero qué le dio? Una muerte lenta». Otros residentes la siguieron,
sus historias tejiendo un doloroso tapiz de enfermedad y pérdida. Frank Peterson habló de amigos cuyas vidas se vieron truncadas, de las extrañas dolencias que aquejaban a las familias que vivían más cerca de la planta. La emoción cruda era palpable, una pesada carga en la sala. Cuando llegó mi turno, intenté que mi presentación se centrara en los hechos, dejando que las cifras y los informes hablaran por sí solos. Expuse los hallazgos históricos de la EPA y los elevados niveles de contaminantes. Detallé la asombrosa velocidad con la que Horizon aprobó los permisos, destacando las áreas donde parecía haberse pasado por alto la debida diligencia. No se trata de detener el progreso, concluí, observando los rostros ansiosos. Se trata de asegurar que el progreso no se produzca a costa de la salud de Oakhaven. Horizon Industrial Partners había enviado su propia delegación. Un hombre de pelo engominado y traje caro, su asesor legal principal, se sentó junto a una mujer de su equipo de relaciones públicas, con una sonrisa practicada e inquebrantable. Subieron al escenario después de mí, pasando a su narrativa con fluidez. El abogado, un hombre llamado Henderson, desestimó con soltura las pruebas anecdóticas, destacando la antigüedad de los informes de la EPA. La relacionista pública habló de una nueva era limpia para Oakhaven, mostrando imágenes digitales de una fábrica modernizada, con espacios verdes y paneles solares. Prometieron sistemas de filtración de última generación, programas de capacitación laboral y una economía revitalizada. Su mensaje fue claro. El miedo era infundado, y solo Horizon ofrecía un camino a seguir. El alcalde Dave Thompson, quien subió al podio a continuación, reafirmó su lealtad. Apreciamos las preocupaciones del Sr. Jensen, comenzó con voz tensa. Pero debemos ser realistas. Esta ciudad necesita empleos. Nuestros hijos se van. Horizon Industrial Partners nos ofrece un futuro. No podemos permitir que temores infundados obstaculicen el crecimiento económico. La multitud murmuró. La división era evidente. Algunos aplaudieron cortésmente al alcalde. Su desesperación por encontrar trabajo superaba sus temores ambientales. Otros guardaron silencio, con el rostro sombrío. Las consecuencias fueron rápidas y desagradables. La cobertura mediática local fue mixta. Los periódicos regionales más importantes recogieron la noticia, algunos presentándola como una batalla de David contra Goliat por la justicia ambiental. Pero el Oakhaven Gazette, un pequeño pueblo, publicó un editorial que me retrataba como un forastero, un defensor del medio ambiente, que interfería con la recuperación de Oakhaven, un destructor de empleos, que no comprendía las realidades de un pueblo en dificultades del cinturón industrial. Luego vinieron los ataques más insidiosos. Mi oficina empezó a recibir correos electrónicos y llamadas telefónicas anónimas, no abiertamente amenazantes, pero sí inquietantes. Comenzaron a surgir rumores sobre mi conducta profesional, sobre prácticas poco éticas, en foros anónimos. Alguien intentaba manchar mi reputación. El día que encontré mi coche con el latiguillo de freno sutilmente manipulado, con las tuercas de una rueda aflojadas lo justo para ser peligroso, pero no inmediatamente evidente, el mensaje se volvió escalofriantemente claro. Esto ya no era solo una batalla legal. Alguien me vigilaba. Alguien estaba dispuesto a cruzar la línea. Llamé a Sara esa noche. La noticia del coche me hacía un nudo en el estómago. Me escuchó pacientemente. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. «Mark», dijo finalmente, con la voz cargada de profunda preocupación, «esto se está saliendo de control. Tu seguridad, esta presión, no te conviene». Percibí la preocupación en su voz, un miedo que solía mantener oculto. Tenía razón. Estaba cansado. La presión implacable me roía la concentración. Pero la ira, la furia silenciosa ante las tácticas de Scott Miller, ardía con más fuerza. Ya no se trataba solo de Oakhaven, era una guerra, y no iba a ceder. Había más en juego. Me recosté en la silla. La tenue luz de mi oficina proyectaba largas sombras. Respiré hondo, armándome de valor. Esto iba a empeorar mucho antes de mejorar. La demanda que presenté fue un documento conciso y preciso, dirigido contra Horizon Industrial Partners y, por extensión, contra Miller Capital. Alegaba negligencia ambiental, inducción fraudulenta y una serie de otros cargos diseñados para detener sus operaciones y obligar a una limpieza adecuada. Presentarla fue como subir al ring.
sabiendo que el oponente era un peso pesado con mucha experiencia. El equipo legal de Scott Miller, como era de esperar, respondió con contramociones inmediatas y agresivas. Su estrategia fue clara: retrasar, ofuscar y agotarme económicamente. Impugnaron todas las solicitudes de descubrimiento de pruebas, presentaron mociones de desestimación y nos sepultaron en montañas de papeleo irrelevante. Cada maniobra fue calculada y supuso una pérdida de tiempo, recursos y moral. Durante el proceso de descubrimiento, al analizar la poca información que pude obtener de ellos, comencé a ver patrones. Horizon no fue un incidente aislado. Descubrí un historial inquietante de otras adquisiciones en las que se recortaron las normas ambientales, seguidas de reventas rápidas antes de que surgieran consecuencias a largo plazo. Aún más preocupante, era una compleja red de sociedades fantasma, que creaba estratos de propiedad diseñados para ocultar la verdadera responsabilidad. Y luego, estaba el alcalde Dave Thompson. Una sociedad fantasma, apenas registrada, había comprado un terreno adyacente a la antigua planta de Keystone apenas unas semanas antes del anuncio de Horizon. El propietario de esa sociedad fantasma, un primo lejano del alcalde Thompson, quien inmediatamente vendió el terreno a Horizon con una ganancia significativa. El olor a corrupción era innegable. Sabía que no podía luchar contra esto sola en un tribunal. Necesitaba otra forma de presión. Pensé en Carol Stevens, una experimentada periodista de investigación que se había labrado un nombre exponiendo escándalos del gobierno local. Tenía fama de ser implacable, meticulosa y no tener miedo de causar problemas. Encontré su número y la llamé, explicándole los detalles básicos de la situación de Oak Haven. Me escuchó con voz nítida y directa. ¿Dice el alcalde Thompson? Reflexionó. Siempre me gustó el olor de los negocios de ese hombre. Aceptó iniciar su propia investigación discreta, centrándose en el historial financiero de Thompson y el proceso de adquisición de Horizon. Le envié todo lo que tenía, confiando en su instinto. A medida que las semanas se convertían en meses, los honorarios legales aumentaban. Mi modesto bufete, basado en casos ambientales a menudo llevados pro bono o con pagos diferidos, no estaba preparado para luchar contra un Goliat corporativo. Mis ahorros personales menguaron. Sara veía el estrés grabado en mi rostro, las noches que pasaba encorvado sobre documentos. Nunca se quejaba, siempre ofreciéndome un poco de fuerza, una taza de café o un toque suave. «Lo resolveremos, Mark», decía, con una fe inquebrantable en mí, incluso cuando mi propia determinación flaqueaba. Su apoyo era un salvavidas. Entonces llegó un correo electrónico anónimo. Era breve, críptico, de una dirección imposible de rastrear. Simplemente decía: ex empleado de Horizon, infracciones de Keystone, busque a Smith en el antiguo restaurante, a las 10 p.m., traiga efectivo. Un denunciante. Se me aceleró el pulso. Este era el respiro que necesitaba. Organicé la reunión clandestina. El viejo restaurante, desierto salvo por un cocinero solitario que limpiaba el mostrador, parecía sacado de una película de terror. Un hombre nervioso de unos 50 y tantos, demacrado y con la mirada penetrante, estaba sentado en una mesa del fondo. Se presentó como John Smith, aunque sospeché que no era su verdadero nombre. Hablaba en voz baja, con el miedo visible en cada temblor de su mano, mientras sorbía su café tibio. Había sido jefe de proyecto para Horizon en varias obras, incluyendo una breve temporada en Oak Haven. Estaba indignado por lo que había visto. «Han recortado gastos en todo, Sr. Jensen», susurró, «sobre todo en lo medioambiental. Siempre se trataba de lo esencial: entrar y salir rápido». Empujó una carpeta desgastada sobre la mesa. «Esto es todo lo que pude sacar», dijo, antes de que me echaran. Dentro había memorandos internos, informes de ingeniería con advertencias ignoradas, correos electrónicos que detallaban decisiones deliberadas para usar métodos de limpieza más baratos y menos efectivos, e incluso directivas para ocultar datos ambientales de los reguladores locales. Describió cómo habían planeado usar maquinaria obsoleta y con fugas de otra planta cerrada en Oak Haven, sabiendo que probablemente agravaría la contaminación existente. El dinero que le di le pareció insignificante comparado con el riesgo que corría. La evidencia confirmó mis peores temores. Los planes de Horizon no solo eran descuidados, se basaban en una negligencia deliberada,
un desprecio cínico por la salud de Oakhaven y su gente. Esto no era solo una amenaza, era una bomba de relojería. A medida que las sombras se extendían sobre Oakhaven, la intrincada red de engaños comenzó a desenredarse, exponiendo la podredumbre bajo la superficie. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. Los documentos que John Smith me entregó fueron una bomba. Apilados sobre mi escritorio, bajo la luz directa de la lámpara de mi oficina, dejaban al descubierto el patrón deliberado de recortes de costos de Horizon. Página tras página detallaban cómo los protocolos de seguridad ambiental no solo se ignoraban, sino que se eludían activamente. Memorandos internos describían recortes presupuestarios específicos para la eliminación de residuos, instruyendo explícitamente a los gerentes a utilizar métodos más económicos y no aprobados, incluso cuando las evaluaciones internas advertían de importantes riesgos ambientales. Los informes de ingeniería, con el sello «Confidencial», enumeraban equipos considerados defectuosos o irreparables que debían ser transferidos a la fábrica de Oakhaven, junto con planes para utilizar métodos de eliminación de residuos obsoletos y peligrosos. Era un riesgo calculado, apostando a que las agencias reguladoras no investigarían demasiado, o a que cualquier daño podría ser rápidamente subsanado antes de que se hiciera público. Los correos electrónicos internos eran los más contundentes. Hilo tras hilo conducían directamente a Scott Miller. No solo directivas generales, sino aprobaciones específicas para las medidas de recorte de gastos, a veces con sus iniciales al final o un SM de aprobación en la cadena de correos. No era solo una figura decorativa, participaba activamente en estas prácticas ilegales y poco éticas. El hombre que se había burlado de mi Subaru ahora era un delincuente corporativo que ponía en riesgo la salud de todo un pueblo por unos dólares de más. Justo cuando catalogaba esta nueva evidencia, Carol Stevens me asestó un golpe. Su artículo, revelador, apareció en los periódicos regionales y se difundió rápidamente en Internet. Era un artículo meticulosamente investigado que conectaba los puntos entre el dudoso historial ambiental de Horizon, el repentino aumento de la riqueza personal del alcalde Dave Thompson y el sospechoso negocio de tierras que involucraba a su primo. Carol no solo había insinuado soborno, presentó suficientes pruebas circunstanciales como para que cualquiera que lo leyera lo negara. El artículo era brutal, contundente e innegable. La reacción en Oakhaven fue inmediata y abrumadora. Los rumores de sospecha se convirtieron en un rugido de indignación. La opinión pública, antes dividida por la desesperada necesidad de empleos, cambió drásticamente. El apoyo comunitario a María Sánchez y a mí aumentó. La oficina del alcalde Thompson se vio inundada de llamadas y protestas. Circulaban peticiones exigiendo su renuncia y una investigación exhaustiva. El miedo al desempleo fue rápidamente eclipsado por el miedo al agua y al aire contaminados, a más vidas truncadas por la avaricia corporativa. El artículo también captó la atención de la EPA. Con el mordaz informe de Carol y mis primeros documentos legales, revivieron su interés. Ya no se trataba solo de un problema local, era un asunto federal. Se inició una investigación oficial sobre las operaciones de Horizon en Oakhaven y su historial de cumplimiento ambiental en otras instalaciones. Un mecanismo mucho más grande había empezado a funcionar. Con los documentos del denunciante y el artículo de Carol en mano, actué con rapidez. Presenté una demanda enmendada, añadiendo nuevos cargos de fraude, extorsión y negligencia ambiental grave. Fundamentalmente, solicité una orden judicial inmediata y permanente contra todo trabajo en la fábrica de Oakhaven, alegando pruebas irrefutables de un peligro ambiental continuo y una amenaza directa para la salud pública. El equipo legal de Scott Miller, antes tan agresivo e impenetrable, estaba visiblemente a la defensiva. Sus contramociones disminuyeron, sustituidas por frenéticas solicitudes de retrasos y documentos sellados. Me enteré por los rumores de que su equipo de relaciones públicas estaba trabajando a destajo, intentando manipular la historia, pero el daño ya estaba hecho. Las acciones de Miller Capital sufrieron un duro golpe. Los inversores, conocidos por su lealtad voluble, comenzaron a cuestionar el liderazgo de Scott, percibiendo las responsabilidades a largo plazo y la creciente mancha en la reputación de la empresa. El chico de oro quedó manchado. Me preparé para la crucial audiencia judicial,
sintiendo una oleada de confianza que no me había permitido sentir antes. El aire en mi oficina se sentía más ligero. Las noches de insomnio seguían ahí, pero ahora estaban alimentadas por la anticipación en lugar del miedo. La situación finalmente estaba cambiando. Vi el rostro de Scott Miller, no congelado en una pantalla, sino en mi mente. Su habitual sonrisa burlona había sido reemplazada por algo parecido al pánico. El juego estaba lejos de terminar, pero finalmente tenía la sartén por el mango. La presión sobre él aumentaba, una tenaza que, esperaba, pronto aplastaría su arrogancia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Todos los asientos estaban ocupados, principalmente por residentes de Oakhaven, con rostros que reflejaban ansiedad y una silenciosa esperanza. María Sánchez estaba sentada en la primera fila, de la mano apretada con fuerza contra la de Frank Peterson. Scott Miller también estaba allí, una aparición inusual para él, rodeado de su equipo legal. Se sentó erguido como un palo, intentando proyectar una imagen de calma y control, con la mirada escudriñando la sala, quizás buscando alguna discrepancia. Su habitual sonrisa segura había desaparecido, reemplazada por una expresión tensa e indescifrable. Presenté las pruebas metódicamente. Los documentos del denunciante exponían los recortes deliberados de gastos de Horizon, las advertencias de seguridad ignoradas, los planes para equipos defectuosos y la eliminación de residuos peligrosos. Mostré los correos electrónicos internos y los enlaces directos a las directivas personales de Scott Miller. Luego vino el informe de investigación de Carol Stevens, que detallaba las transacciones de tierras cuestionables y las irregularidades financieras del alcalde Thompson, presentando un panorama incriminatorio de corrupción que se extendía más allá de Horizon. Mi argumento no era solo legal, era profundamente personal. Hablé de Mateo, de las otras vidas perdidas o transformadas para siempre. Hablé de Oakhaven, un pueblo que lucha por respirar. Miré directamente a Scott Miller, dejando que toda mi mirada se posara en él. Sus oportunidades, señor Miller, dije con voz firme, rompiendo el silencio de la sala, se construyen sobre las espaldas rotas y las vidas envenenadas de personas como el esposo de María Sánchez. Usted vio un pueblo en apuros y vio un blanco fácil. Viste vidas y vio márgenes de ganancia. Pero estos no son números, señor Miller. Son personas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, nítidas e inflexibles. El juez, un hombre cuyo rostro había permanecido impasible durante todo el proceso, escuchaba atentamente. Su mirada oscilaba entre mí, los documentos y, finalmente, Scott Miller. Se retiró a su despacho para una breve y agonizante deliberación. Cuando regresó, la sala contuvo la respiración. Tras una cuidadosa consideración de las pruebas presentadas, anunció el juez con voz clara y resonante, incluyendo los testimonios contundentes y la documentación interna de Horizon Industrial Partners, el tribunal encuentra motivos suficientes para emitir una orden judicial temporal. Una exclamación colectiva, seguida de un murmullo, se extendió entre los residentes de Oakhaven. Todos los trabajos en la fábrica de Oakhaven deben cesar de inmediato. Además, se ordena a los demandados que presenten un plan integral de remediación ambiental para el sitio, que deberá ser aprobado por la EPA, antes de que se pueda reanudar cualquier actividad futura. El mazo cayó con un golpe decisivo. La fachada controlada de Scott Miller se desmoronó. El ligero temblor en su mandíbula era visible incluso desde el otro lado de la sala. Sus ojos, fijos en el juez, ardían con una furia furiosa e incrédula. Su equipo legal intercambiaba susurros apresurados y llenos de pánico. Su imagen pública, la cuidadosamente construida imagen del financiero estrella, estaba ahora gravemente dañada, no solo por las acusaciones, sino por una orden judicial. La noticia de la orden judicial corrió como la pólvora. Para cuando salí del juzgado, mi teléfono vibraba con llamadas. Oakhaven estalló en celebración. Las bocinas sonaron, la gente se reunió en las calles, los vítores resonaron por todo el pequeño pueblo. Fue una pequeña victoria, temporal, pero profundamente significativa. Fue un momento de justicia, un reconocimiento de su sufrimiento. El alcalde Dave Thompson, en el punto de mira del reportaje de Carol y la decisión del tribunal, se vio inmediatamente sumido en una vorágine. El Consejo anunció una investigación ética sobre sus dudosos tratos con Horizon.
Su carrera política, al parecer, estaba prácticamente acabada. Sentí una profunda reivindicación. No era el final, ni mucho menos. Quedaba un largo camino por delante, un juicio completo, labores de limpieza que supervisar y rendición de cuentas que exigir. Pero este era un primer paso crucial, una grieta en el muro aparentemente impenetrable que Scott Miller había construido a su alrededor. Llamé a Sarah, con la voz cargada de una emoción que no me había permitido sentir en semanas. Conseguimos la orden judicial, dije, con un silencioso triunfo. Dejó escapar un largo suspiro de alivio al otro lado. Te lo dije, Mark, dijo con voz suave. Siempre haces lo correcto. Supe entonces que esta batalla se había convertido en algo más que una simple venganza personal contra Scott Miller. Se trataba de algo más profundo, un sentido más amplio de responsabilidad por la gente de Oak Haven, por el futuro de lugares como este. La lucha continuaría, pero ahora sería en nuestros términos. La orden judicial golpeó duramente a Scott Miller. No se trató solo de la interrupción de la producción, sino también de la hemorragia financiera, la presión de la EPA y la indignación pública, alimentada por el reportaje de Carol Stevens. Ante posibles cargos penales por violaciones ambientales y con las acciones de Miller Capital desplomándose, Scott realizó una última maniobra desesperada. Sus abogados me llamaron y me ofrecieron un acuerdo sustancial, una suma que me habría permitido una cómoda jubilación anticipada y silenciar a Oak Haven para siempre. La condición era la retirada total de la demanda y la firma de un acuerdo de confidencialidad. Me negué. Mi negativa no fue un momento de dramatismo, fue una convicción silenciosa y firme. No se trataba solo del dinero ni de demostrarle mi valía a Scott. Se trataba de Oak Haven, de Mateo Sánchez y de todos los demás. Para ellos, la justicia significaba más que una indemnización. Significaba un futuro libre de veneno. La investigación de la EPA continuó intensificándose, y sus hallazgos aumentaron la presión sobre Scott. La amenaza de cargos criminales para Miller Capital y sus ejecutivos se volvió muy real. Fue entonces cuando los inversores, antaño tan fieles al poder de Scott, comenzaron su éxodo masivo. Los titulares sobre la implosión de Miller Capital, el imperio antaño inquebrantable que ahora se desmoronaba bajo el peso de su propia codicia, llenaron los medios. Sabía que esta era mi oportunidad de exigir una verdadera rendición de cuentas. Aproveché la grave situación de Scott, su desesperación por evitar la cárcel y salvar lo poco que quedaba de su empresa. Mis exigencias eran innegociables. Una limpieza ambiental completa y supervisada de toda la fábrica de Oak Haven, un proceso que garantizara la eliminación de todo rastro de contaminación, no solo su ocultación. Y, crucialmente, la creación de un sólido fondo de compensación comunitaria, gestionado por un tercero neutral, para apoyar a las familias afectadas y garantizar la vigilancia sanitaria a largo plazo de los residentes de Oak Haven, sin acuerdos de confidencialidad, sin silencio, transparencia total. Eso fue lo que me trajo de vuelta a mi oficina, el familiar zumbido del escritorio en la noche silenciosa. El rostro de Scott Miller, pálido, llenó mi pantalla. Parecía mayor, con los hombros hundidos. El brillo arrogante había desaparecido de sus ojos, reemplazado por un miedo puro y directo. Su equipo legal estaba sentado a su lado, con rostros sombríos, ya no luchando, sino capitulando. Uno a uno, firmó los acuerdos exhaustivos que yo había redactado, y cada pluma selló no solo el futuro de Oak Haven, sino su propia ruina financiera y reputacional. ¿Qué se siente ser impotente?, pregunté con voz monótona, sin emoción, pero con el peso de los años. Lo vi estremecerse, con un espasmo de ira derrotada en el rostro. No esperé respuesta. No, Scott, repetí con voz firme y clara. Esto es justicia. Saboreé el momento, el silencio de su parte. Entonces, colgué. 675 palabras. Me recosté en mi silla. El cuero crujió bajo mi peso. La pantalla se apagó, sumiendo mi oficina en un silencio más profundo. El coste personal de esta batalla había sido inmenso. El estrés incesante, las amenazas anónimas, la tensión que nos había impuesto a Sarah y a mí. Había días en que me preguntaba si valía la pena, si un hombre realmente podía marcar la diferencia contra un poder tan arraigado. Pero al mirar la foto enmarcada en mi escritorio, la de Sarah y yo, supe que sí.
El profundo y duradero impacto que había tenido en Oak Haven, en las vidas de María Sánchez y sus vecinos, era una victoria tangible, mucho más valiosa que cualquier ganancia personal. Ya no era el hombre impulsado únicamente por la venganza, por el dolor de una humillación pública. Esa vieja herida había sanado, reemplazada por algo más profundo, más significativo. Había encontrado un camino hacia la justicia que se extendía más allá de mí mismo, un propósito arraigado en proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Afuera, las colinas de Pensilvania se alzaban como un silencioso testimonio de resiliencia. Habría otras batallas, otros pueblos, otros Scots. Ahora sabía que estaba listo para ellas. Había obtenido no solo una victoria, sino un propósito ético renovado, listo para seguir luchando por lo correcto. Me recosté en mi silla. El cuero crujió bajo mi peso. La pantalla se apagó, sumiendo mi oficina en un silencio más profundo. El coste personal de esta batalla había sido inmenso. El estrés incesante, las amenazas anónimas, la tensión que nos había impuesto a Sara y a mí. Había días en que me preguntaba si valía la pena, si un hombre realmente podía marcar la diferencia contra un poder tan arraigado. Pero al mirar la foto enmarcada en mi escritorio, la de Sara y yo, supe que sí. El profundo y duradero impacto que había tenido en Oak Haven, en las vidas de María Sánchez y sus vecinos, era una victoria tangible, mucho más valiosa que cualquier ganancia personal. Ya no era el hombre impulsado únicamente por la venganza, por el dolor de una humillación pública. Esa vieja herida había sanado, reemplazada por algo más profundo, más significativo. Había encontrado un camino hacia la justicia que se extendía más allá de mí mismo, un propósito arraigado en proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Afuera, las colinas de Pensilvania se alzaban como un silencioso testimonio de resiliencia. Habría otras batallas, otros pueblos, otros Scots. Ahora sabía que estaba listo para ellas. Había obtenido no solo una victoria, sino un propósito ético renovado, listo para seguir luchando por lo correcto.